Mi nombre es Juan Miguel Arellano Ojeda, estudiante de la licenciatura en Seguridad Pública de la Universidad Digital del Estado de México. En esta actividad integradora de la materia de análisis económico del sistema de justicia penal, realizaremos un estudio acerca de la unidad 1 del sistema de justicia penal, la unidad 2 sobre los problemas económicos en México, la unidad 3 sobre las deficiencias del sistema de justicia y la unidad 4 cómo mejorar el sistema de justicia. Como inicio de la presentación nos enfocaremos al estudio del análisis económico del sistema de justicia penal, el cual es una disciplina que se aplica en los métodos y herramientas de la ciencia económica para estudiar la eficiencia en la asignación de recursos, en la prevención del delito y de igual forma analiza los costos y beneficios de diferentes políticas y prácticas del sistema de justicia penal. De igual forma, el análisis económico es el medio para evaluar el sistema de justicia penal desde diferentes perspectivas, incluyendo la eficiencia en la asignación de los recursos, que es el análisis económico del derecho, analiza la asignación de los recursos en la prevención del delito, buscando maximizar la eficiencia y la equidad de la política judicial. También tenemos la eficacia de las políticas de prevención del delito, que estas las podemos utilizar para evaluar la eficacia de las diferentes políticas del delito en términos de su impacto en la reducción de la delincuencia. De igual forma, los costos de la delincuencia, lo que realiza es estimar los costos económicos de la delincuencia, incluyendo la prevención, la persecución y el castigo de los delitos. Por otra parte, nos enfocaremos al estudio del sistema de justicia penal acusatorio dentro de la unidad 1, que fue aquel que se implementó en México tras su reforma constitucional de 2008. Este sistema de justicia penal acusatorio se rige por los principios de publicidad, contradicción, concentración, continuidad e inmediación, con la libertad probatoria y obligada dando una pauta significativa a la presunción de inocencia. De igual forma, los principios procesales que establece el sistema de justicia penal son igualdad ante la ley, no discriminación, igualdad entre las partes, mismo trato, un juicio previo y debido proceso. Además, la no violación de los derechos humanos y las garantías, y algo muy importante que es la presunción de inocencia y la prohibición de doble enjuiciamiento. El sistema de justicia penal en México es integrado por las siguientes autoridades. Tenemos a las autoridades de procuración de justicia, que son las encargadas de investigar los delitos y de reunir los elementos de prueba necesarios para la persecución penal. Dentro de esas autoridades tenemos a la Fiscalía General de la República, que es la autoridad federal, las fiscalías estatales, que son las autoridades de procuración de justicia de los estados, y las policías ministeriales, que son las encargadas de realizar las investigaciones de los delitos. También tenemos a las autoridades jurisdiccionales, que son las encargadas de resolver los casos penales. Dentro de ellas tenemos los juzgados de control, que son los encargados de resolver las medidas cautelares e iniciar el proceso penal. Los tribunales de juicio oral, que son los encargados de jugar los casos penales. Los tribunales de apelación. La Suprema Corte de Justicia de la Nación, que es el máximo tribunal del país y el encargado de resolver los asuntos de última instancia. Igualmente, de otra forma, tenemos a las autoridades de ejecución de penas, como son el sistema penitenciario federal, que es el encargado de ejecutar las penas y los delitos federales, y el sistema de penitenciario estatal, que son los encargados de los delitos estatales. Dentro de la unidad 2 sobre los problemas económicos en México, tenemos que el fortalecimiento del económico productivo en México dependerá del apoyo de los 3 niveles de gobierno y las políticas de seguridad y sociales que implemente para que de manera objetiva e integral se disminuya el rezago socioeconómico y las causas que influyen directamente en la problemática, como son la inseguridad, la educación, la calidad de vida, servicios de salud y el control de la migración, el control de la seguridad social mediante la correcta implementación de políticas de seguridad y el fortalecimiento del sistema judicial que atienda a las causas sociales que incitan al delito. De tal forma que esta inseguridad social afecta directamente al desarrollo económico de los estados, municipios y el país, ya que no crea la confianza suficiente para que haya inversiones extranjeras y locales y no se generan nuevas fuentes de empleo ni desarrollo. Dentro de los principales sectores económicos de la República tenemos que las principales actividades económicas se dividen en 3 principales, que son las primarias, las secundarias y las terciarias. Esta problemática que afecta son las causas que impiden el desarrollo y crecimiento.
pueden ser económicas, por educación, equipo de distribución, competencia, etc. Las principales problemáticas son, dentro del sector primario, la falta de recursos crediticios. Como ejemplo, sector secundario, la falta de materia prima en los procesos de producción. Dentro del sector terciario tenemos el comercio exterior, abusos de turismo nacional, extranjero, falta de infraestructura y transporte. También tenemos aspectos económicos que afectan a las principales actividades económicas, que son aquellos que permiten conocer el entorno económico, social, cultural y laboral de una región o país para elaborar proyectos en el desarrollo y crecimiento. Dentro de estos problemas y aspectos tenemos la demografía, la salud pública, la educación, la seguridad pública, la globalización y la criminalidad. Dentro de la unidad 3 hablaremos sobre las deficiencias del sistema de justicia penal. Actualmente el sistema de justicia penal en México presenta varios problemas como falta de capacidades y competencias para la ejecución del sistema de justicia penal, la falta de evidencia para tomar decisiones que mejoren el acceso a la justicia en las entidades, la deficiencia en la investigación, la impunidad, la corrupción y la falta de confianza de la población hacia las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Estas deficiencias afectan directamente su implementación y funcionamiento. Deficiencias del sistema de justicia penal. Dentro de las principales deficiencias en el sistema de justicia tenemos aquellas que suceden en los juicios orales, y aquí incluyen la falta de capacitación del personal, la poca infraestructura, la ineficiencia en la implementación del sistema penal acusatorio, la falta de coordinación interinstitucional, la inadecuada etapa de juicio oral y la delegación de funciones del juez hacia sus auxiliares. También la falta de profesionalización de los operadores del sistema de justicia penal y la inadecuada coordinación entre policías y ministerios públicos. Entre otros aspectos, han dificultado la efectividad del sistema de justicia en la lucha contra el delito, generando ineficiencia, opacidad y falta de debido proceso. Entre los principales factores que propician la corrupción tenemos la corrupción del Estado, la corrupción política, la corrupción del sector privado y la corrupción de las sociedades civiles. Esto va a generar nepotismo, soborno, peculado, extorsión, tráfico de influencias y la falta de ética por parte de los servidores públicos. Nivel 4. ¿Cómo mejorar el sistema de justicia penal? Dentro de las reformas es importante considerar la independencia y la imparcialidad del órgano encargado de interpretar y aplicar la legislación, en este caso el Poder Judicial. La legislación debe garantizar la autonomía de este poder, así como la capacitación y profesionalización de sus integrantes, la designación de los recursos suficientes para su modernización, operación y ejecución de sus actividades y procedimientos. Todo esto con el fin de asegurar la imparcialidad en la impartición de justicia. Asimismo, la legislación debe de contemplar mecanismos que fomenten la participación ciudadana en el sistema de justicia penal, la transparencia, la rendición de cuentas y la colaboración entre autoridades y sociedad civil son elementos fundamentales para fortalecer la confianza en las instituciones de justicia y promover una cultura de legalidad. Equidad y paridad de género en el gobierno. La equidad y la paridad de género en el gobierno son aspectos fundamentales para promover la igualdad de oportunidades y el respeto a los derechos humanos. La equidad de género se refiere a la distribución justa de recursos y poder social entre hombres y mujeres, brindándonos las mismas oportunidades y condiciones sin dejar de lado sus particularidades individuales. Por otro lado, la paridad de género busca asegurar la participación equilibrada y representación igualitaria de hombres y mujeres en la vida política pública. Es importante la capacitación del personal empleado público en temas de equidad y no discriminación. Es esencial para avanzar hacia una administración más igualitaria. La falta de paridad de género en el gobierno puede vulnerar la representatividad, la participación en la toma de decisiones y el empoderamiento, entre otros aspectos. De igual forma, la paridad de género en el ámbito político, social y laboral en el Estado. Se debe garantizar la igualdad, la justicia y la equidad, porque son aspectos fundamentales constitucionales que constituyen sociedades más justas y democráticas. Ya dentro de las conclusiones, vamos a tener que el sistema de justicia penal en México presenta varios problemas, como la falta de capacidades y competencias para la ejecución del sistema de justicia penal, la falta de evidencia para tomar decisiones como que mejoren el acceso a la justicia de las entidades,
la deficiencia en la investigación, la impunidad, la corrupción y la falta de confianza de la población hacia las instituciones de seguridad pública y de procuración e impartición de justicia. Estas deficiencias afectan su implementación y funcionamiento. Por otra parte, dentro del sistema de justicia en México, la corrupción se manifiesta y forma parte de la impunidad que surge cuando de manera deliberada los delitos y las conductas punibles no son castigadas de manera adecuada, por alguna omisión o desconocimiento durante la investigación, la integración de la averiguación previa o el debido proceso. Todo esto se debe a la corrupción de los servidores públicos involucrados en el proceso judicial, llámese la policía ministerial, los agentes del Ministerio Público, jueces, fiscales, todos comparten la falta de impartición de justicia. También es necesario revisar y en su caso reformar las leyes penales y procesos penales con el fin de adecuarlas a los estándares internacionales en materia de derechos humanos. La legislación debe garantizar el respeto a los derechos de las personas en situación de detención, el acceso a la defensa legal de la presunción de inocencia, la reparación del daño, así como mecanismos efectivos de prevención del delito y de reinserción social de las personas que han sido sancionadas. La implementación de políticas debe estar respaldada por un marco normativo que garantice sostenibilidad en el tiempo. Por otro lado, la participación ciudadana en la prevención del delito y la seguridad pública. Se destaca que cualquier acción para prevenir la delincuencia y combatir el delito no tendrá éxito si no se cuenta con la participación de la ciudadanía. Se menciona que las políticas públicas del gobierno actual se enfocan en la corresponsabilidad que debe darse tanto en la organización social como en la autoridad que la redirige. Se destaca que uno de los grandes desafíos para el Estado en materia de seguridad pública es transitar de un modo reactivo a un modo preventivo, basado en evitar las causas que originan el delito. Se menciona que la problemática de seguridad que padecen muchas ciudades del país denota entre otros aspectos el abandono de espacios públicos, desintegración comunitaria, la desconfianza de la ciudadanía hacia sus autoridades y el incremento del consumo de drogas ilícitas y la ausencia de valores cívicos. Este ya sería el fin de la presentación. Tenemos ya nuestras fuentes de consulta.